Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener. Derechos de autor, esta teoría barra fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece. Sus créditos a sus respectivos creadores. Creador de la teoría barra fanfic. Elysian @_ocean _02. Capítulo 12. Un paso fuera del tren, y Harry casi se cae en un charco, solo siendo salvado por un rápido pensamiento de Theo. Hedwig se había dado a la fuga, totalmente decidida a dejar que Harry cayera sin ella. Blaise solo se rió antes de ayudar a Theo a corregir la postura de Harry. Dándoles las gracias a ambos, Harry siguió lo que parecía ser el resto de los de primer año, siendo llamado por un gigante. Primeros años, por aquí. Gritó el hombre que Harry sabía que era Hagrid. Seth le había dado a Harry una descripción bastante detallada de todos los demás miembros del personal, a los que Harry había escrito en otro de sus diarios. Harry había comenzado a llenar un diario interminable con la información que aprendió sobre personas importantes, incluidos los profesores de Hogwarts. Afortunadamente, Blaise no estaba al tanto de o Harry nunca escucharía el final. Sígueme, no quiero llegar tarde a tu primera fiesta. Hagrid agitó una linterna en un palo para llamar la atención de todos. Los condujo por un camino bastante embarrado y accidentado, con otro chico, Harry, reconocido como el heredero Malfoy, haciendo declaraciones burlonas sobre el obviamente medio gigante a una chica a su lado. Harry tomó una segunda mirada cuando vio a la chica, sintiendo un poco de déjà vu de ella. Sucedió de nuevo cuando vio a un chico que se parecía a ella un poco rezagado detrás de ella, hablando con Ronnie. Desafortunadamente, parece que Ronnie también había escuchado el comentario y amenazaba con pelear contra el heredero Malfoy por el honor de Hagrid. Sus gritos no disuadieron a Hagrid, de hecho, parecía que el hombre estaba realmente tan ajeno a su entorno como había afirmado Seth. En cambio, se lo dejó a un prefecto de Slytherin que, según recordaba Harry, era en realidad el hermano mayor de Ronnie. El heredero Malfoy y la niña solo se habían reído cuando Slytherin Weasley comenzó a regañar a Ron Lee, al igual que su madre, y le advirtió que perdería puntos en cualquier casa a la que se uniera antes de que lo clasificaran si continuaba. Con la cara roja y los puños apretados, Ronnie murmuró por lo bajo pero puso cierta distancia entre él y el heredero Malfoy, tristemente, terminando bastante cerca de Harry y sus amigos. Mi propio maldito hermano traicionándome. Le despotricó a un par de chicos del lado de todos ellos. Eso es lo que puedes esperar de cualquiera en la casa Slytherin. No quiere decir que Perky haya sido siempre un buen hermano, pero desde que se unió a esos Slytherins de sangre, se ha vuelto casi imposible estar cerca de él. Su expresión tomó un giro oscuro cuando prácticamente escupió la palabra Slytherin. Los otros dos chicos debieron estar de acuerdo porque ambos asintieron. Realmente deberías cuidar tu lenguaje. La chica mandona del tren le dijo a Ronnie bastante alto. Si bien su despotricar había atraído a una pequeña audiencia, su comentario ganó muchas más cabezas para llamar la atención. El prefecto Weasley estaba a punto de acercarse, pero el prefecto de Hufflepuff lo había agarrado del brazo deteniéndolo en seco. Ella le susurró algo al oído, y él solo murmuró algo sacudiendo la cabeza. Harry miró alrededor, encontrándose con los ojos de la chica cerca de heredero Malfoy. Se detuvo por un momento antes de que una especie de sonrisa maliciosa reclamara su rostro. Le dio un codazo a Eir Malfoy y le dijo algo, obviamente sobre Harry, y el dúo desvió su atención de la discusión entre Ronnie y Bossigel para sonreírle. ¿Quién es esa chica que está parada además de heredero Malfoy?, preguntó Harry a Blaise. Si alguien lo supiera sería él. Todavía no podía quitarse la sensación de que la conocía a ella y al otro chico que obviamente era su gemelo. Ambos tenían cabello oscuro, el chico era un desastre enorme, mientras que el de la chica estaba claramente tan domado como podía. Ambos también tenían anteojos, el del niño era de un negro sólido, pero el de la niña tenía una especie de acabado verde en los bordes. Tanto Theo como Blaise se giraron para ver de quién estaba hablando Harry. No tengo ni idea, dijo Blaise, aparentemente molesto por no saber. Theo asintió con la cabeza. Todo lo que sé sobre ella y su hermano es que son mellizos y de algún lugar del continente. La escuché hablar y percibí un leve acento francés, así que supuse que eran franceses. Sacudió la cabeza. El problema es que nadie parece conocerlos, y hasta donde yo sé, solo se presentaron formalmente a Draco, aunque sé que el nombre del chico es Aiden. Lo escuché cuando comenzó a hablar con el bufón de cara roja. Dirigiendo su atención a Aiden, que estaba detrás de su hermana, mirando hacia el bosque.
Mientras su atención estaba fuera de la discusión, la prefecta de Hufflepuff aparentemente había perdido el control de Perky, quien en realidad había agarrado a Ronnie por la oreja y lo había arrastrado un poco fuera del camino para gritarle. Hagrid seguía liderando el camino, ignorando ciegamente todos los sucesos detrás de él. Seth había sorprendido a Harry cuando dijo que Hagrid era un tonto cabeza hueca que no puede dejar de gustar, principalmente porque Harry podía contar con 2 dedos a cuantas personas Seth había dado una descripción agradable. Harry pudo ver a lo que se refería ya que, aunque ignoró la pelea, había ayudado a una de las chicas que caminaba cerca de él cuando perdió un paso y se cayó. Incluso había ido un poco más lejos y ahora la cargaba sobre sus hombros, mientras ella se reía de todo lo que él le estaba diciendo. Personalmente, no creo que ninguna casa sea mejor que otra chica mandona, estaba sermoneando a un par de chicas. Por supuesto, quiero estar en la casa de Gryffindor, es donde se colocó al director Dumbledore, y dado que es el mago más grande del mundo, según Hogwarts. Una historia, tiene sentido que yo esté en esa casa ya que planeo seguir sus pasos también. Harry se encontró realmente esperando que ella fuera clasificada donde ella quería. No sabía si podría soportar estar en la misma sala común que ella durante los próximos 7 años, el director Dumbledore dijo una vez que la torre de Gryffindor era el mejor lugar de toda Inglaterra. No puedo esperar para sentirme como en casa allí. Continuó dando conferencias, sacando constantemente a relucir todas las grandes cosas que Dumbledore alguna vez había reclamado. Harry se dio la vuelta y comenzó a observar y estudiar a todos los otros niños. Había varios grupos pequeños, caminando juntos por separado. Harry podía ver claramente a los niños que crecían juntos y cómo se diferenciaban de los niños claramente nacidos de muggles, que se apiñaban pero apenas hablaban. Su atención se dirigió a un chico que estaba más atrás de todos. Sus túnicas eran bastante lujosas, pero estaban salpicadas de barro. Fue su rostro lo que llamó la atención de Harry. Era solo una mirada de derrota total y desesperanza. Harry instantáneamente quiso ayudarlo. ¿Quién es ese? Harry le preguntó a Blaise, empujándolo en el estómago para llamar su atención. Ese es Heredero Longbottom. Dijo Blaise, mirando al chico y luego dándose la vuelta. Es una especie de desastre ambulante. Él descaradamente comenzó a chismear. Sus padres fueron torturados por mortífagos cuando era un bebé y fue criado por su abuela. Mi madre la compara con una armadura, persona en forma, personalidad y mental. El amigo de un amigo de la madre afirma que ejerce demasiada presión sobre el joven Neville allí, comparándolo constantemente con su padre, con quien el amigo fue a la escuela y recordó que Lady Longbottom también lo menospreciaba constantemente. ¿Neville? Preguntó Harry, antes de reducir la velocidad de sus pasos para que el heredero Longbottom se encontrara. Harry conocía a los Longbottom, algunos por Granny Grimoire, pero sobre todo por Seth. Granny tenía descripciones de Longbottoms hace mucho tiempo, con amistades entre ellos y los Potter durante casi 4 siglos. Aliados en la batalla y en la legislatura, los Longbottom y los Potter tenían el récord de alianza más larga en la Inglaterra mágica. Seth le había dado a Harry una historia más personal. Lord Franklin Longbottom era varios años mayor que los padres de Harry, y mientras estaban en Hogwarts tenían muy pocas interacciones excepto para confirmar las alianzas familiares. Fue fuera de Hogwarts donde en realidad se habían unido. Después de graduarse, James se unió inmediatamente a los Aurores, donde un recién ascendido Auror Longbottom se convirtió en su mentor. Alice Longbottom Nefortescue estaba en el año de los padres de Harry y compartía un dormitorio con Lily. Seth había explicado acertadamente cómo Lily y él habían comenzado como un dúo, pero pronto Alice se unió a ellos formando un trío casi irrompible. Según Seth, Alice era simplemente una persona feliz y amable. Fue Lily la que causó el problema, Seth quien trató de ocultar la evidencia, pero fue Alice quien activó el encanto y lo sacó del problema. Incluso después de lo que Seth llamó los tiempos oscuros, que significa quinto, sexto y séptimo año cuando Seth no era amigo de ellos, Lily y Alice se habían vuelto inseparables. Fue solo después de Hogwarts que Seth reavivó una amistad con las 2 chicas en secreto. Lily había afirmado que Alice era la hermana que siempre había querido para entonces, y ambas eran damas de honor en las bodas de la otra. Lo que probablemente fue lo más importante para Harry fue descubrir que la madre de Neville era, de hecho, la madrina de Harry, y que Lily era la madrina de Neville. Eso conectaba a los dos en la mente de Harry. Había estado más que encantado cuando Seth le había dicho esto. Comenzó a pensar secretamente en sí mismos como hermanos espirituales, y el corazón de Harry dolía por ese tipo de vínculo. Bien recibido, heredero Longbottom.
Harry agachó la cabeza, su brazo contra su pecho, dándole a Heredero Longbottom la mayor muestra de respeto. Desafortunadamente, no lo había sincronizado bien, y se golpeó la cabeza con el chico mientras Heredero Longbottom se había inclinado un poco hacia abajo para mirar el charco de barro a sus pies, y se puso de pie cuando escuchó a Harry. Ambos chicos se apartaron frotándose la cabeza. Oh, lo siento mucho, soy demasiado torpe como le gusta decir a mi abuela, Heredero Longbottom afirmó. Casi como si de repente recordara lo que Harry había dicho, inmediatamente levantó su brazo hacia su pecho e inclinó ligeramente la cabeza hacia Harry. Bien conocido, lo siento pero no te reconozco. Lo que, por supuesto, parece desconcertar al ya nervioso resto del niño. Oh no, lo siento, te asusté y no me he presentado. Harry se estaba poniendo nervioso. No es así como él quería que esto fuera. Soy Heredero Potter. Se encontró tartamudeando. Pero puedes llamarme Harry. ¿Eres Harry Potter? La mandíbula de Heredero Longbottom se había caído. Quiero decir, por supuesto que lo eres. Te pareces a tu padre, pero con los ojos de tu madre. Aunque supongo que eso ya lo sabes. Grant tenía fotos de tus padres en los álbumes de mis propios padres. Aunque supongo que no los has visto. Son maravillosos. Le pediré a la abuela que envíe el álbum. Ella va a flipar cuando se entere de que te conocí. Grant ha tratado durante años de encontrarte. Lamentablemente, el director Dumbledore la ha detenido a cada paso. Oh, lo siento, estoy divagando. El heredero con la cara roja logró chillar ya que no había respirado desde que comenzó a hablar. Harry no pudo evitar sonreírle el chico. Ah, y también puedes llamarme Neville, la abuela me dijo que éramos prácticamente inseparables cuando éramos bebés. Bueno, al menos hasta que, bueno, ya sabes. Como si se diera cuenta de que estaba hablando demasiado, Neville simplemente cerró la boca y miró torpemente a Harry, luchando por encontrar algo que decir. Harry dejó escapar el pensamiento que estaba ocupando su mente. Bueno, quiero decir que somos hermanos espirituales, tiene sentido que seamos cercanos. Inmediatamente se tapó la boca cuando pronunció la palabra hermanos espirituales. No era nada y Harry temía que sería desagradable para el otro chico. Hermanos espirituales. Neville murmuró para sí mismo. Si me gusta, una sonrisa tonta se apoderó de su rostro. Supongo que eso significa que sabes que nuestras madres son las madrinas de cada una. Siempre he querido un hermano. Quiero decir, si no te importa. Neville se volvió tímidamente hacia Harry. Harry solo pudo sonreír y asentir en su respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que los dos chicos recuperaran el tiempo perdido, caminando juntos hablando de todo y nada al mismo tiempo. Ambos se unieron por un amor compartido por las plantas, con Harry describiendo plantas muggles a Neville, quien hizo más preguntas que las respuestas que Harry realmente tenía, y Neville explicando las plantas mágicas, con Harry haciendo muchas preguntas, si no más. Demasiado pronto, su viaje finalmente terminó y los dos niños se calmaron para escuchar a Hagrid, quien estaba dando instrucciones. 4 por bote, por favor. Gritó Hagrid, ayudando a algunos de ellos a subir a un bote. Harry miró para verse que Theo y Blaise se habían hecho a un lado y estaban esperando a Harry. Harry les sonrió y fue a girarse hacia Neville, para invitarlo a compartir un bote con ellos, solo para descubrir que el otro chico se había dado la vuelta y caminaba un poco por el camino. Neville, tenemos que tomar un bote. No sé si conoces a Heredero Noto Azabini, pero son mis amigos y no tienes que preocuparte por ellos. Harry había visto cómo Neville se ponía demasiado nervioso con los otros estudiantes, y no quería perder a Neville, ya se habían vuelto cercanos. Vaya. No, no es ese Harry. Neville había comenzado a tartamudear de nuevo. Acabo de perder mi sapo. Grant me dijo que debería haberlo dejado en la mansión, pero no quería que se sintiera solo. Ahora solo he ido y lo he perdido. Trevor se ha ido. Las lágrimas habían comenzado a fluir, y sus palabras se habían convertido en murmullos. Neville, está bien. Harry trató de apaciguar a su nuevo amigo, entregándole un pañuelo que tenía en los bolsillos. Lo siento, soltó una risa triste. Parece que seguimos disculpándonos el uno al otro. Metió la mano en su bolsillo donde había estado durmiendo un sapo muy travieso. Encontré esto en el tren, y además de conocerte, tenía muchas ganas de devolvértelo. Le entregó a Trevor a Neville. Trevor. Exclamó Neville, sosteniendo el sapo recién regresado a su cara, lo que le valió un graznido descontento.
Neville continuó divagando cumplidos y besando bastante al sapo, que Harry sintió que disfrutaba de la atención. Otra vez soy ese. Harry fue interrumpido por Neville, quien había echado sus brazos alrededor de Harry, una vez más un Trevor descontento atrapado en la mano de Neville cerca de la oreja de Harry. Gracias, gracias, gracias. Neville repitió soltando a Harry para aferrarse una vez más a Trevor a su pecho. Harry, todavía sorprendido por el abrazo, simplemente sonrió. Ven, vamos a llegar a los botes. Neville extendió su mano libre y agarró la manga de Harry, jalándolo hacia los botes. Harry estaba agradecido de ver que Theo y Blaise aún no se habían ido, y eran uno de los últimos estudiantes en la costa. Ambos estaban discutiendo en voz baja, que terminó abruptamente cuando Theo señaló con aire de suficiencia a Harry y Neville. Vamos, Neville, vamos allí. Harry tomó el control y trajo a un Neville vacilante a sus otros amigos. Se compuso antes de presentar a todos. Heredero Longbottom, puedo presentarle al heredero Theodore Nott. Theo inclinó la cabeza con el brazo sobre el pecho, y al señor Blaise Zabini, quien profundizó su reverencia. Heredero Nott, señor Zabini, puedo presentarle a mi hermano espiritual, el heredero Neville Longbottom. Harry, eso no es, comenzó Blaise, pero se detuvo cuando Theo le dio un codazo en las costillas. Harry sabía lo que iba a decir, pero estaba feliz de que Theo lo hubiera detenido. Neville hizo una reverencia a los otros dos niños, y cada uno subió al pequeño bote, Theo ayudando a Harry y Blaise ayudando a Neville. Una educada conversación había comenzado entre Neville y Theo, con Blaise observando todo y Harry contento con que los tres se llevaran bien. No pasó mucho tiempo antes de que Blaise se uniera a la conversación, y de alguna manera la conversación se convirtió en Neville describiendo su mansión con gran detalle, lo que hizo que Harry temiera que Blaise de alguna manera planeaba robar Longbottom Manor, porque quien necesitaba saber sobre todos los posibles entradas y salidas además de un ladrón. Neville se ofreció a dejar que los chicos lo llamaran por su primer nombre, alegando que, dado que Harry es su hermano espiritual, lo más probable es que se vean mucho. Los demás estuvieron de acuerdo y Harry aprovechó el momento para decirle a Neville que tenía un gran familiar en Trevor, lo que provocó una nueva conversación sobre todo increíble, que era que Harry pudiera sentir un vínculo familiar, y como la abuela de Neville siempre afirmaba que un sapo simplemente no valía la pena, siempre negando las afirmaciones de Neville de que se sentía conectado con Trevor. Harry se estaba dando cuenta de que no podía mantener a Lady Longbottom bajo una luz positiva. Siempre negando las afirmaciones de Neville de que se sentía conectado con Trevor. Fue solo la vista de Hogwarts sobre ellos lo que detuvo todas las conversaciones. Fue la magia para Harry lo que hizo que dejara de hablar instantáneamente. Sí, la vista era impresionante, con sus brillantes ventanas reflejándose en el lago, y las altas torres recortadas contra las estrellas y la luna en el cielo. Pero cuando la magia de las protecciones de Hogwarts pasó sobre Harry, ni siquiera podía pensar. Era tanto y lo abarcaba todo, como el mejor abrazo que Harry había sentido jamás. Era como si su magia acabara de conectarse con la de Hogwarts y estaba abrumado por los sentimientos que el castillo claramente sensible le estaba transmitiendo. Afortunadamente duró solo un momento. Todavía había un tambor de energía atravesando a Harry, pero era mucho más manejable. Harry lo encontró reconfortante, y cuando miró a los demás en el bote y les preguntó si lo sentían, era un poco egoísta en su felicidad por el hecho de que solo Theo decía sentir un poco de magia de la escuela. Este sentimiento era todo suyo, y estaba más que feliz de explicarles a Blaise y Neville la conexión de la magia que Harry tenía con Hogwarts. Demasiado pronto estuvieron en los escalones del frente del castillo, Hagrid se los pasó a una mujer mayor bastante severa vestida casi exclusivamente con tartán. Bueno niños, al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Soy la subdirectora Minerva McGonagall y también seré su profesora de transformaciones durante los próximos 7 años. Para que unos pocos de ustedes sean colocados en Gryffindor, también seré su jefe de casa. Ella asintió a los estudiantes. En solo un momento, estaremos entrando al gran comedor. Es donde se servirán sus comidas durante su tiempo con nosotros, así como cualquier evento importante que deba tener lugar aquí en Hogwarts, como esta noche, por ejemplo. Frente a la facultad y los otros estudiantes aquí, todos ustedes serán clasificados en sus nuevas casas. Estas casas son para ser como tu familia mientras estés aquí. Es pertinente que te comportes lo mejor posible esta noche y sigas adelante también. ¿Alguna pregunta? No, entonces sígueme por favor. Formen una línea en parejas por favor. Neville y Harry formaron pareja, con Theo y Blaise delante de ellos. Espero terminar en Gryffindor, de lo contrario, la abuela tendrá una vaca, murmuró Neville.
Tanto mamá como papá eran Gryffindors y ella ya afirma que apenas soy su hijo tal como es. Harry encontraba cada vez menos cualidades redentoras para Lady Longbottom. Neville, ¿serías feliz allí? Según mi investigación, Gryffindor tiende a ser ruidoso, extrovertido y, no lo tomes a mal, Neville, simplemente no te veo encajando allí. Harry le dio unas palmaditas en el hombro. 7 años es mucho tiempo, y no querrás tener que temer cada momento, ¿verdad? Neville solo negó con la cabeza en señal de derrota. Neville, mírame. Esta es tu vida, tu educación. Ve donde puedas estar feliz y relajado, no donde tengas que luchar constantemente para encajar. Pero, ¿no es eso lo más valiente de hacer? Siempre estar peleando, Neville prácticamente exigió, también es lo estúpido que hay que hacer. No estaré en Gryffindor porque mis padres eran, Neville. Ellos no son yo, y por mucho que los ame y los honre, siento que estar en la casa a la que pertenezco los haría sentir más orgullosos de mí que seguirlos porque era más fácil. Tus padres, no tu abuela, tus padres querrían que los siguieras si estuviera claro que perteneces a un lugar más adecuado para ti. Harry respondió. Neville pronto se quedó callado y Harry solo podía esperar haber hecho lo correcto. Cualquier otra cosa que Harry hubiera querido decir, se detuvo tan pronto como entraron al gran comedor. Sin embargo, muchas veces hoy, Harry se encontró sin palabras nuevamente ante la vista frente a él. 4 largas mesas en equipo con estudiantes, con cada mesa cubierta con fuentes y platos vacíos. En el otro extremo descansaba una mesa más baja, con el profesorado sentado detrás de ella. Velas de muchos tamaños flotaban sobre las mesas, iluminando el salón con un hermoso resplandor cálido. Pero fue el techo lo que atrapó a Harry, y de hecho la atención de la mayoría de los otros estudiantes de primer año. Porque sobre sus cabezas había una hermosa muestra de magia, en la forma del cielo nocturno. Nubes y estrellas flotaban en un hermoso cielo azul medianoche, con una brillante luna llena brillando en el centro. Ha sido encantado para mostrar el cielo exterior. Chica Mandona dio una conferencia. Leí sobre eso en Hogwarts. Una historia. Empezó a explicar más sobre dónde había leído, creyendo claramente que solo ella había leído el libro, cuando Blaise detuvo su oración a mitad de camino. Gracias, nunca hubiera sabido que fue magia lo que lo puso allí. Pensé que tal vez había un gran agujero en el techo. Obteniendo una risa de los primeros años a su alrededor, incluido Harry estaba feliz de notar, Neville. Chica Mandonal estaba mirando a Blaise y estaba a punto de comenzar una discusión cuando la profesora McGonagall comenzó a hablar. Si tal vez has terminado, ¿podríamos comenzar la clasificación? Su mirada severa detuvo la última de las risas. Ahora, en un momento, los estaré llamando uno por uno en orden alfabético. Una vez que te llamen, deberás acercarte y sentarte en el taburete con el sombrero seleccionador en la cabeza. Es el sombrero que hablará dentro de tu mente para decidir dónde pasarás los próximos 7 años. Serás clasificado en Ravenclaw, donde la inteligencia y la sabiduría son las más admiradas. Una fuerte ovación de los estudiantes recorrió en azul. Quizás podrías ir a los Hufflepuff, donde respetan la lealtad y el juego limpio. Aplausos y vítores brotaron de los Hufflepuffs. Cero, tal vez te encuentras valiente y caballeroso, reclamando a Gryffindor como tuyo. Rugidos literales resonaron desde los vítores en la mesa de Gryffindor. Finalmente, ¿tienes ambiciones en tu corazón y astucia en tu cabeza? Entonces Slytherin es la casa para ti. Cortés aplausos de la Casa Verde. En un momento lo averiguaremos. De hecho, comencemos ahora. Abotan a. Una pequeña niña de cabello rubio se encontró siendo la primera. Se sentó vacilante y la profesora McGonagall apoyó el sombrero en su cabeza. Harry miró con interés, pero pronto se dio la vuelta cuando no pasó nada más que unos pocos susurros de la chica. Solo tomó un momento antes de que el sombrero gritara con voz áspera Hufflepuff y la túnica de la niña brillara antes de que los acentos se pusieran amarillos. Luego saltó del taburete y corrió a sentarse en su nueva mesa, con toda la escuela vitoreando, Hufflepuff siendo el más ruidoso. Se gritaron varios nombres, y Harry solo prestó atención pasivamente. En lugar de eso, dejó que su mente vagara por su propia clasificación y por la de sus amigos. Honestamente esperaba que Neville no terminara en Gryffindor. Sabía que dañaría mucho al chico, sería un buen Hufflepuff y ellos cuidarían de él. Lo más probable es que Theo termine en Ravenclaw. Era demasiado brillante para no terminar allí. Sin mencionar que cumplía con los criterios de lo que aparentemente eran los ideales de la casa de Hogwarts. Sin embargo, Blaise era un enigma. Él también era brillante y se llevaría a Ravenclaw como pez en el agua, sin embargo, florecería absolutamente en Slytherin.
Harry no tenía miedo de admitir que ayudaría a sus planes tener un in con los Slytherin, y quién mejor que tener a Blaise hablando rápido. No estaba demasiado preocupado por la clasificación de nadie más, y estaba más que contento con solo observar a la gente. Sin embargo, se dio cuenta cuando se trataba de dos niños enviados a Ravenclaw espalda con espalda, a Terribot, seguido de Michael Corner. Luego, algunos Hufflepuff más, un Gryffindor y luego, de repente, fue el turno de Chica Mandona. Hermione Granger. Anunció la profesora McGonagall. Harry observó cómo la chica se acercaba como si estuviera recogiendo un premio, sonriéndole a la profesora McGonagall y sentándose rápidamente mirando a la multitud frente a ella. Sin embargo, debe haber tomado un giro en su contra, porque su sonrisa se desvaneció casi de inmediato y se la podía escuchar susurrando "no" y "me niego" varias veces. Pero parece que el sombrero se salió con la suya porque la cara de Granger había formado un ceño bastante fuerte. Slytherin. El sombrero proclamó en voz alta. Granger se negó a levantarse del taburete al principio, hasta que la profesora McGonagall le susurró algo. Luego se levantó con los brazos cruzados y lentamente se dirigió a la mesa de Slytherin, sentándose lo más lejos posible de los demás. Hubo un débil intento de aplauso por toda la habitación para ella, que se desvaneció en nada cuando en realidad comenzó a mirar alrededor de la habitación. Pronto se llamó el siguiente nombre, y todos felizmente quitaron la atención de la chica enojada. Pura ambición de esa chica. Theo murmuró, ganándose un asentimiento de Harry. Solo la hemos conocido por ¿cuántos 30 minutos más o menos? ¿Y ambos estamos de acuerdo en que no tiene nada de Gryffindor en ella? Habría dicho Ravenclaw en todo caso. Harry hizo callar a Theo cuando escuchó que llamaban a Neville. El niño estaba temblando e incluso tropezó con los escalones mientras se dirigía al taburete, lo que le valió la risa de Heredero Malfoy y la niña a su lado. Ambos se detuvieron instantáneamente ante la mirada que recibieron de Harry, con Blaise murmurando sobre la repentina aparición del Snape. Mirada de Harry. Fue otra selección larga, pero mucho más silenciosa que la de Granger, con Neville mordiéndose el labio y retorciéndose los dedos. «Hufflepuff», gritó el sombrero, y estaba claro que Neville no se lo esperaba. Miró a su alrededor para encontrar a Harry entre la multitud, quien solo le sonrió y aplaudió tan fuerte como pudo. Neville pareció calmarse y sonrió antes de ir a sentarse entre todos los nuevos Hufflepuff. Después de otro nombre, ahora era el turno de Heredero Malfoy. Harry ni siquiera se había tomado el tiempo de pensar en qué casa estaría, y descubrió que no tendría ninguna ahora que el sombrero descansó sobre la cabeza del Heredero Malfoy por un corto tiempo, antes de gritar Slytherin. A diferencia de la caminata de Granger hacia la Casa Verde, la del Heredero Malfoy fue una de grandes aplausos, en su mayoría de los Slytherin mismos, y una gran sonrisa de satisfacción en el rostro del heredero. Not, Theodore distrayendo la atención de Harry de la cara engreída de Heredero Malfoy. Theo respiró hondo antes de saltar al taburete. Su cara de empujón fue bastante fuerte hasta el último minuto antes de que mirara con tristeza a Harry justo antes de que el sombrero gritara Slytherin. Harry, bastante aturdido, tardó unos segundos en aplaudir junto con todos los demás, con una débil sonrisa en su rostro, su único intento de hacerle saber a Theo que estaría bien. Theo asintió y encontró el camino para unirse a los otros Slytherins con Heredero Malfoy dándole palmaditas en la espalda. Varios nombres más fueron llamados antes de que un nuevo nombre sacara a Harry de sus pensamientos. Potter, Aiden. La profesora McGonagall también se sorprendió cuando volvió a mirar la lista para confirmaría consigo misma. Las menciones de Potter y no se llamaba Harry el niño que vivió. Se encontraron flotando en el gran comedor, mientras el niño que Harry sabía que había reconocido antes prácticamente saltaba las escaleras, claramente sonriendo y sin importarle el alboroto que sucedía. Nombre había creado. La mandíbula de Harry golpeó el suelo cuando Blaise se inclinó. Sospechaba que era pariente tuyo. Pero obviamente no se presentaron ante ti. Harry solo negó con la cabeza, aclarando su rostro, notando que Blaise también se refería a la chica, quien ahora estaba mirando a Harry con aire de contrabando. Siendo abiertamente el heredero aparente de la casa Potter, se esperaba que cualquier miembro de la casa Potter se presentara formalmente ante él casi de inmediato. Era un insulto bastante fuerte, lo que significaba que no apoyaban su reclamo de heredero, y ahora la risa que venía de la chica y el heredero Malfoy tenía sentido. Sin duda se extendería a los otros herederos en una semana. Sin embargo, Harry lo dejó pasar, el daño ya estaba hecho y estaba más que contento de esperar su momento para arreglarlo.
Aparentemente, Aiden estaba teniendo una conversación encantadora con el sombrero y estaba al borde de un puesto de sombreros cuando el sombrero gritó uf. Aiden se levantó y felizmente caminó hacia la casa amarilla sentado y charlando con los otros estudiantes. Potter Bethany. Llegó el siguiente nombre, una vez más causando un pequeño alboroto, pero al menos esta vez Harry estaba preparado. Cuando se acercó al taburete como si fuera la dueña del lugar y le sonrió a Harry, él simplemente levantó una ceja antes de volver su atención activamente para fingir tener una conversación con Blaise. Blaise apenas pudo contener la risa, pero siguió el juego. Quería su atención y Harry no tenía intenciones de dársela. ¿Fue mezquino? Probablemente. Funcionó a su favor. Definitivamente. Y cuando el sombrero la proclamó la Slytherin más nueva, Harry la ignoró a favor de hablar con Blaise. Ahora, cuando todos hablaban del desaire que Aiden y Bethany le habían hecho a Harry, también hablaban de la aparente indiferencia de Harry hacia Bethany. Sus acciones básicamente anularon el desaire contra ti. Lo más probable es que varios herederos se crucen en su camino esta semana, que habrían esperado más tiempo antes. Blaise le aconsejó. Harry solo asintió con la cabeza, continuando con su acto de indiferencia. Pero luego fue su turno. Potter Harry. El profesor parecía aliviado de que no hubiera más Potter. Él le sonrió mientras ella colocaba el sombrero en su cabeza, y de repente la habitación quedó en silencio para asombro de Harry. Sí, veo, ¿cómo veo? Heredero Potter Blackgaunt Slytherin Gryffindor Peverell. Un honor si lo digo yo mismo. El sombrero se proyectó justo en la cabeza de Harry. Un bocado si alguna vez escuché uno antes, puedo ver por qué solo te presentas como heredero Potter. Sí, una mente bastante grande. Gracias. Harry volvió a pensar cortésmente, levemente preocupado por la cabeza inteligente que exploraba su mente. No te preocupes por ese heredero Potter. No es realmente la mente lo que exploro, sino tus emociones, por así decirlo. Y simplemente rozo tu mente. Ver allí mismo. Esa es una ambición poderosa flotando alrededor. ¿Restaurar el honor no a una sino a 6 familias diferentes? ¿Acaso por liderazgo y ya sigues los verdaderos ideales de lo que significa ser señor? Sin mencionar un primo con el que crecer junto con un amigo que ya está allí. Te iría bien en Slytherin. Ah, pero ahí, mira, tal lealtad a tus amigos, incluso a los que hiciste esta noche. Sin mencionar que sus planes necesitarán mucha paciencia y trabajo duro. Hufflepuff te ayudaría a construir amistades que te ayudarían. ¿No? Terminarías con tu hermano espiritual e incluso con ese nuevo primo tuyo. Por cierto, un muchacho bastante agradable, no podías equivocarte allí. Harry negó con la cabeza y respondió negativamente a ambas opciones, sabía a dónde quería ir. Bueno, entonces, echemos un vistazo más profundo, ¿de acuerdo? Oh, sí, tienes un dominio bastante fuerte de tu moral. Son bastante valientes ante la adversidad. Tanta confianza. Te iría bien allí, siguiendo los pasos de tus padres. Muy bien, podrías convertirte en el líder de Gryffindor. Ninguno de esos es donde deseo estar. Harry negó. Quizás a medida que crezco como persona, esas casas podrían encajarme más. Pero por ahora solo uno es el mejor. Bien, hablemos de la casa que pretendes reclamar como propia. Ah, sí, tienes una fuerte voluntad de ser tu propia persona. Esa parece ser la razón por la que estás tan en contra de unirte a las otras 3 casas debido a una conexión. Y sí, valoras saber cosas por encima de muchas otras cosas. Yo tampoco dudo de tu inteligencia. Sí, encajarías en todas las casas, pero tal vez tengas razón en que perteneces a Ravenclaw. La última palabra gritó a la escuela. Harry sonrió y agradeció al sombrero antes de caminar hacia los Ravenclaws, sentándose junto a los otros 3 niños de primer año, Terry Bott, Michael Corner y Anthony Goldstein, compartiendo un asentimiento con el primero que siguió la tradición, y se volvió hacia Goldstein, que era un nacido de Muggles. Harry tenía toda la intención de saludarlo, pero se sorprendió gratamente cuando inclinó la cabeza humildemente hacia Harry. Se dio cuenta de que lo hacíamos con otros en la mesa y preguntó al respecto. Empezó el arranque. Harry sabía que él no era el heredero, ya que era su hermana mayor que se había graduado un año antes. Somos nosotros Ravenclaws, difundiendo conocimiento. Harry se encontró sonriendo. También se disculpa por no inclinar completamente a heredero Potter, pero este no es exactamente el mejor lugar para hacerlo. Está bastante bien. Harry hizo una pausa. Espera, ¿por qué te inclinarías completamente ante mí? ¿No es suficiente una inmersión profunda de la cabeza? Ganándose una risa de los dos. Sangre pura allí. Goldstein parecía tan confundido como Harry, pero eso no decía mucho. Oh, ¿hablas en serio? Heredero Corner declaró.
Heredero Potter, incluso si ignoramos el hecho de que fue usted y el gran sacrificio de su familia lo que salvó al mundo mágico británico de las manos del Señor Oscuro, los Potter son básicamente realeza. Tu familia es una de las 3 que han tenido un puesto en el Wizarding desde su creación. Es solo ahora, por primera vez en la historia, que un Potter no se sienta durante las sesiones, y eso es solo porque no eres mayor de edad. Yo no sabía eso. Fue solo hace unos años que aprendí sobre el mundo mágico. El grimorío de Potter es demasiado extenso para mí como para haberlo leído todo. Así que estoy seguro de que ese hecho está escrito en él. Harry explicó ganando asentimientos de comprensión de los 2 chicos. ¿Potter Grimorío, qué es eso?, preguntó Goldstein. Una de las chicas de primer año se inclinó para explicar, Mandy Brocklehurst si Harry no recordaba mal, junto con las otras 2 chicas, quienes acababan de ser sorteadas y Harry no entendió sus nombres. Un grimorío es el libro de hechizos de una familia, por así decirlo. Verás, después de que una familia ha existido por un tiempo, su magia toma una forma de sensibilidad. El señor de la familia de la época toma esa magia y crea el grimorío familiar. Usando su propia magia, comienza a anotar una historia de la familia, expandiéndose para siempre a menos que la familia se extinga, entonces también desaparece. Lords, herederos y sus cónyuges también se suman a Family Grimoires. Cualquier hechizo o ritual que creen o encuentren simplemente se agrega a él. Descubrí que algunos de mis parientes incluso usaban el grimorío de Potter como diario, añadió Harry. El grimorío de Potter contiene la historia de mi familia y también nuestras tradiciones. Oh, genial, entonces, ¿puedo verlo?, Goldstein preguntó, sin darse cuenta del paso en falso que había hecho. Pero Harry no se lo guardó en su contra. Me temo que Goldstein no. Solo el Lord, el heredero y sus cónyuges pueden acceder al grimorío familiar. Incluso otros Potter no tienen acceso al grimorío sin la presencia de una de esas personas. Goldstein se sonrojó un poco antes de disculparse, lo cual Harry simplemente desestimó. Las 3 chicas aprovecharon el silencio para presentarse formalmente a Harry. Ninguno de ellos era heredero, pero todos eran de familias de sangre pura de toda Gran Bretaña y seguían las antiguas tradiciones. Harry sabía el nombre de Mandy Brocklehurst, sin embargo, Lisa Turpin y Padma Patil eran nuevas, y Harry se dio cuenta de que la niña india tenía una hermana gemela, a quien Patil señaló que estaba sentada en Gryffindor. Una mano en el hombro de Harry casi lo hizo enloquecer, causando que los demás se rieran. Bueno, Arduin, parece que solo seremos tú y yo en Ravenclaw, ese Nock traidor nos ha abandonado con la serpiente. Blaise, bastante engreído, exclamó sentándose al lado de Harry. Esto le valió otra ronda de inmersiones en la cabeza y presentaciones, ya que Blaise fue el último en sentarse. Blaise, ¿qué haces aquí? Perteneces en verde. Harry prácticamente sonreía por haber sido encontrado equivocado. ¡Qué vergüenza, joven Harding! Seguir demasiado de cerca los estereotipos. ¿No fuiste tú quien dijo que nos sortearon demasiado pronto? ¿Que fue demasiado cerrado de mente colocarnos en una casa en base a cómo somos de niños? Su dolor falso, haciendo reír a Harry. No, amigo mío, eres demasiado interesante para dejarlo solo. Harry se encontró incapaz de dejar de reírse de Blaise. Solo se detuvo cuando parecía que el director finalmente iba a hablar. En cambio, murmuró algunas palabras sin sentido con una gran sonrisa, afirmando que todos debían tener hambre, y agitó su varita en el aire, aparentemente haciendo que toda la comida apareciera en los platos frente a ellos. Harry y los demás pronto comenzaron, con Harry disfrutando todo en su plato. Se tomó un momento para mirar a Seth, quien lo miró a los ojos y le dio una leve sonrisa que rápidamente escondió detrás de su copa. Durante la fiesta, surgió una conversación entre los de primer año, y Harry anteriormente les otorgó a todos el derecho a usar su nombre de pila. Afirmar que era mucho más fácil y afirmar en broma que rescindiría la oferta de cualquiera de ellos a voluntad. Se ganó una fila de risas y cada uno ofreció su primer nombre a cambio, excepto Blaise, a quien Harry había rescindido su permiso después de que Blaise lo llamara Artford, Harley y Harmon en una sola oración. Y como por arte de magia, toda la comida y las sobras desaparecieron de la mesa, lo que significa que la fiesta había terminado. El director Dumbledore se levantó y comenzó su discurso, que Harry sintió que era bastante extenso e innecesario. Sin embargo, tomó nota de cómo el bosque prohibido estaba prohibido, sorpresa sorpresa, y también como todo un piso de la escuela, más específicamente todo el tercer piso, estaba fuera de los límites. Harry solo podía preguntarse qué usarían para bloquearlo. Observó que los gemelos Weasley hablaban animadamente entre ellos después de eso y le hizo una apuesta a Blaise sobre cómo los atraparían en el tercer piso en una semana. Pronto,
Todo el grupo de primer año había intervenido y las apuestas estaban siendo contadas y retenidas por Heredero Comer, quien era considerado el banquero, por así decirlo. Una vez que el director terminó de hablar, aplaudió a los estudiantes y les deseó buenas noches antes de mirar a Harry, con un brillo en sus ojos. Los prefectos de cada mesa se levantaron con los de quinto año de Ravenclaw y los de primer año los siguieron. Harry pensó que esto era un poco redundante ya que toda la casa se dirigía a los dormitorios, y no estaba seguro de por qué tenían que seguir específicamente a dos estudiantes de último año en lugar de simplemente moverse con toda la casa. Se lo dijo a Blaise, quien solo se rió en respuesta, para su molestia. Fueron escoltados hasta una torre donde se encontraba una gran puerta, la cabeza de un cuervo sobresalía del centro. Nuestra casa no usa una contraseña como las demás, sino que pide un acertijo que debes responder para ingresar. Esta noche, sin embargo, el cuervo se ha olvidado del acertijo para permitirnos entrar, dijo la prefecto de cabello oscuro. Eso suena increíblemente estúpido, especialmente para la casa que se supone que respeta la inteligencia. Harry murmuró a Blaise, quien estuvo de acuerdo. Podía ver que ambos protegerían fuertemente sus posesiones tan pronto como pudieran. La sala común era bastante acogedora. Azules profundos por todas partes con muebles de madera clara. Había una gran cantidad de mesas esparcidas por toda la habitación, y también varias chimeneas, cada una rodeada de sofás y asientos azules. Grandes ventanas de vidrios de colores en movimiento se elevaban contra una pared. Harry hizo una pausa en cómo una habitación cuadrada descansaba en el centro de una torre redonda, pero prefirió simplemente aceptar la respuesta de la magia y siguió adelante. Fue la última pared la que llamó la atención de Harry. Eran estantes del piso al techo llenos de libros, libros que salieron volando de sus estantes y se reorganizaron, y cuando Harry preguntó dónde estaba la escalera para llegar a los libros más altos, un Ravenclaw que pasaba se detuvo para demostrarlo. Caminó hacia las estanterías y levantó un pie como si fuera a subir una escalera, donde un libro inmediatamente ocupó su lugar, seguido rápidamente por otro cada libro, formando una escalera que elevaba a Ravenclaw más y más alto, y cuando se dio la vuelta para subir los libros de abajo también dieron la vuelta, y una vez en la parte inferior, hizo una profunda reverencia ante los aplausos de los de primer año y algunos otros años superiores. Harry había extendido la mano para agarrar uno de los libros que anteriormente habían jugado el papel de una escalera. Luego, los dos prefectos dividieron a los de primer año por género y los escoltaron por dos escaleras separadas que conducían a sus dormitorios. Harry estaba feliz de notar que eran dos en un dormitorio y que Blaise y él compartirían uno. Los dormitorios eran bastante simples, tenían dos camas grandes con dosel azul, dos escritorios con sillas a juego. Sus baúles estaban colocados a los pies de sus camas, y la jaula de Hedwig había sido colgada de un gran gancho junto a la ventana. Ella escuchó los golpes en la ventana, confirmando que ella estaba allí, y corrió hacia la ventana para dejarla entrar. Ella aterrizó en su hombro y le arregló el cabello, saludándolo a él y a Blaise, antes de volar y instalarse en el dosel de la cama de Harry, ignorando su jaula. Harry continuó explorando la habitación y descubrió que tenían un baño compartido adjunto a sus habitaciones. Un golpe en la puerta hizo que Harry y Blaise se detuvieran, antes de que Blaise fuera a abrirla, moviéndose hacia un lado mientras el director Dumbledore y los 4 jefes de casas entraron a su habitación. La profesora McGonagall agradeciendo a Blaise por dejarlos entrar. El director se dirigió hacia Harry, con la profesora McGonagall detrás de él a su izquierda y Seth tomando la posición a su derecha. El profesor Flitwick, líder de Ravenclaw, y la profesora Sprout, líder de Hufflepuff, ambos retrocedieron con cálidas sonrisas en sus rostros. Mi querido niño, el director Dumbledore comenzó a mirar directamente a Harry, quien se encontró mirando directamente a la nariz del hombre, sabiendo por Seth que nunca debía mirar al anciano a los ojos. Parece que los Wars se han dado cuenta de que un estudiante ha intentado introducir de contrabando una criatura bastante peligrosa en sus pasillos. Su mirada se detuvo en Harry e ignoró a Blaise. He podido triangular a la criatura y he descubierto que está ubicada en este dormitorio. Para ser exactos, Harry decidió que no quería jugar el juego del director de manera justa. Dios, director, no tenía idea de que Hedwig fuera tan peligrosa. Una tos sorpresiva de Seth casi hizo que Harry rompiera el carácter. La carta de la profesora McGonagall aquí decía que se permitían las lechuzas. ¿Significa eso que necesita quedarse en la lechucería? Lo siento, abriré la ventana y la enviaré allí. Hizo ademán de ir a la ventana, sin embargo, Hedwig solo se hundió más en su lugar. Muchacho, no me refiero a tu lechuza, y creo que ambos sabemos de lo que estoy hablando.
Las protecciones habían advertido sobre una serpiente altamente venenosa. Dijo el director, sacando su varita y agitándola. Saffron salió volando de debajo de la cama, esperando la mano extendida del director. Sin embargo, cuando pasó junto a Harry, el chico se estiró y la atrapó en el aire, cancelando el hechizo del director. Hijo mío, realmente debo insistir en que entregues esa serpiente en este instante. Es un animal muy peligroso y simplemente no puedo permitir que se quede aquí. Creo que no, director, como ya debería saber, ya que el profesor Snape no parece ser el hombre que disfruta de su tiempo perdido. Dicho hombre estaba lanzando puñales en la parte posterior de la cabeza del director. El profesor es muy consciente de que he formado un vínculo familiar con Saffron y, según la carta de Hogwarts, se le permite estar aquí conmigo, siempre que la escuela tenga acceso al antídoto que contrarresta sus colmillos. Y como el profesor Snape había tomado una muestra de su veneno cuando estaba conmigo en el callejón Diagon, puedo decir con seguridad que ha creado un montón de antiveneno. Sef asintió con la cabeza, a lo que solo los otros jefes de casas vieron que toda la atención del director aún estaba en Harry. Sea como fuera, muchacho, no puedo creer solo en tu palabra sobre esto, y espero con tu permiso que se pueda lanzar un hechizo para confirmar tu historia, preguntó el director Dumbledore, su varita lista. Harry pudo ver que el director lo tenía de espaldas en una esquina. Odiaba que lo llamaran mentiroso, pero si rechazaba el hechizo, el director podría justificar cualquier acción que tomara, incluida la eliminación de Saffron, y eso simplemente no funcionaría. Harry la seguiría. Una idea apareció en su cabeza justo antes de que aceptara. Muy bien, permitiré el hechizo, si lo realiza el profesor Flitwick. Su respuesta fue una sorpresa para los profesores, con Sef asintiendo levemente con respecto a su pensamiento rápido. Como el hechizo es de hecho un amuleto, el profesor Flitwick es probablemente el mejor en realizarlo, ¿no? Después de todo, solo queremos tener una lectura 100% correcta. Podía ver la ligera rigidez de los hombros del director Dumbledore, cuando se vio obligado a aceptar, frustrando así cualquier plan que tuviera. Un heredero de honor Potter, el hombre bajo saludó a Harry. Tenía la esperanza de conocerte formalmente a ti y al joven señor Zabini allí como lo hago con todos mis estudiantes de primer año mañana por la mañana, pero parece que no estaba destinado a ser. Ahora quédate quieto, esto solo tomará un movimiento rápido de mi varita. Realizó el hechizo en segundos que le confirmó el vínculo familiar, sin embargo, el profesor Flitwick lo miró confundido, pero rápidamente cambió su rostro antes de volverse hacia el director y reconocer el vínculo. Bueno, mi chico. Espero que puedas entender la preocupación de un director. Debo poner la salud de todos los estudiantes aquí por encima de los caprichos de uno solo. Ahora, mañana, creo que es prudente repasar más protocolos de seguridad para usted y Saffron. Su énfasis en su nombre confundió a Harry. Pero es bastante tarde y sospecho que todos estamos cansados. Así que mi muchacho, señor Zabini, les deseo a ambos dulces sueños. Sacó a los otros profesores de la habitación. Sef se retrasó para abrazar rápidamente a Harry, olvidando que Valise estaba allí, solo un momento antes de que saliera corriendo. Wow, eso fue mucho. Blaise murmuró, trepando a su cama, por donde deberíamos empezar a tratar de desentrañar todo lo que acaba de suceder. Mañana por favor. Harry rogó exhausto, soltó a Saffron, quien prometió encontrar el camino de regreso a su compartimiento en el baúl después de que ella terminara de revisar la habitación. Se arrojó sobre su cama, arrastrando las mantas sobre su cuerpo. Mañana Blaise, por favor. Bien, bien. Blaise admitió. Solo una cosa, ¿te acaba de abrazar el profesor Snape? Harry gritó en su almohada. Continuará.